¿Eres de los que cuando hace cambios en una API de Node.js prueba manualmente cada endpoint? Pues eso va a cambiar hoy. Vamos a aprender cómo hacer test de integración de cliente a servidor usando Jest y Supertest. Mi nombre es Guillermo Rodas y esto es Garage Code Pills. Bueno, acá tenemos un proyecto bastante sencillo, es simplemente una API de películas hecha con Express.js. El index es lo más de común, simplemente estamos importando Express, estamos creando un router que vamos a ver en un segundo, estamos cargando el middleware de Express.json para poder leer el body cuando lo enviemos como tipo JSON, y aquí estamos definiendo que vamos a tener una nueva ruta movies en donde vamos a establecer el router y finalmente estamos ejecutando nuestro servidor en el puerto 3000. Si nos vamos a esa ruta de películas, estamos declarando el sistema CRUD, es decir, listar las películas, listar un detalle de película, crearla, editarla y eliminarla. Y lo estamos definiendo como un router de una forma muy tradicional. Aquí simplemente tenemos una funcionalidad que, por ejemplo, nos devuelve todas las películas con un estado 200. En el caso de obtener una película, pues accedemos a un ID que viene como parámetro, lo buscamos, estamos haciendo una búsqueda aquí literal dentro de un array y bueno, si no existe volvemos un 404, de lo contrario simplemente pues devolvemos las películas y así sucesivamente para el resto de endpoints. No es nada del otro mundo, de hecho pues esto está literalmente cargando las películas desde un archivo JSON que tenemos acá. Aquí podríamos a lo mejor darle un poco de formato para que se entienda. Son 20 películas, pero esto, digamos, independiente de que es un ejemplo, pues si tuviésemos una conexión a base de datos funcionaría exactamente igual. ¿Por qué? Porque la idea de los test de integración es, en mi recomendación, es acotar entre capas. Se podría sí hacer un test de integración de cliente a base de datos, pero el problema es que si hay un error en el test, no sabríamos exactamente en qué parte estaría el error. Entonces, cuando hacemos test de integración acotados, es más fácil de encontrar en cuál área está fallando nuestro código. Entonces, teniendo esta API, podríamos a lo mejor aquí levantarla. Voy a ejecutarlo con jar para probar que esto pues efectivamente esté funcionando. Abramos un navegador. Aquí nos vamos al localhost 3000 y por supuesto nos vamos al input de movies y aquí pues me está efectivamente cargando, tiene un poquito de zoom, me está cargando pues unas 20 películas que es lo que tengo en mi base de datos. Bueno, aquí hay unos datos que no están bien formados, pero es a manera de ejemplo. Y si por ejemplo yo quisiera la película número 20, ahí está, y por supuesto también podría eliminar, crear, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues cada vez que a lo mejor cambiemos estos endpoints, quisiéramos probar que estén funcionando, que la respuesta que se espera sea correcta. Y esto se puede automatizar. Y ahí es donde entra nuestra herramienta Supertest. Pero vamos a usar Jest como el runner para ejecutar dichos tests. Entonces yo simplemente voy a agregar Jest y Supertest aquí a mis dependencias, y si me voy aquí al package.json, mientras instala estas dependencias voy a esperar que cambie el archivo, porque a veces si no me muestra un error aquí que hay un cambio de la versión que tengo local versus la versión que estamos instalando. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar pues un script para ejecutar los tests. Aquí efectivamente me agregó las dos dependencias. Vamos a escribir aquí un test y por supuesto lo único que vamos a hacer es ejecutar Jest. Listo. Con eso ya podemos, digamos, tenemos todo lo necesario para empezar a crear nuestro servidor de pruebas. Entonces, una de las cosas que yo les decía es que como esto es un test de integración acotado, realmente lo que nos interesa saber es que el cliente y el servidor se comunican y que el servidor en esta parte de los endpoints, la parte controladora, está funcionando. Yo lo que voy a hacer es que voy a crear aquí una carpetita de utilidades. Vamos a crear aquí utils y dentro de esa carpetita de utilidades voy a crear lo que voy a llamar un test server. ¿Por qué? Porque con la misma filosofía de tener esto completamente acotado, yo quiero simplemente pues cargar la ruta. Bien, esa es como la intención, porque si no, entonces estaría levantando una y otra vez, ¿cierto? Todo mi servidor con un montón de cosas innecesarias. Obviamente para el ejemplo pues no es un servidor muy complejo, pero la idea es mantener como que esa separación de problemas lo más desacoplado posible. Entonces aquí simplemente voy a crear un servidor que se va a llamar tserver, va a recibir una ruta. Aquí obviamente Copilot ya me está dando pistas de qué es lo que quiero y en esta, digamos, en este tserver voy a inicializar mi propio
servidor de Express, esto va a ser un servidor de Express muy liviano y a ese servidor de Express le vamos, digamos, a cargar la ruta. Y aquí hay algo muy importante que puede ser muy raro, esto que estoy haciendo acá. Aquí estoy haciendo lo que llamamos una inversión de control y ya vamos a ver por qué eso es importante. Es decir, en vez de que el servidor es el que esté recibiendo la ruta, realmente es la ruta la que va a decidir con qué servidor trabajar. Y luego simplemente lo que hago es coger ese servidor y envolverlo en Supertest. Si ustedes, de nuevo, quisieran probar todo su ciclo y quisieran probarlo con su servidor completo, simplemente lo que deberían hacer es envolver su servidor con Supertest y todo debería funcionar. Pero yo quiero mantener tan desacoplado posible estos test de integración. Entonces, como aquí lo que estamos haciendo es diciéndole a la ruta que decía con qué servidor operar y cuál es el fin. Si se dan cuenta, pues aquí yo la ruta que quiero cargar, pues quiero que aquí sea este servidor muy sencillo, mientras que acá pues quisiera que fuese mi servidor real, el que va a tener los middlewares o muchas otras cosas que quisiera integrar. Eso quiere decir que aquí vamos a tener que hacer un cambio. Entonces, aquí es donde entra esta inversión de control. No es la app quien va a decidir usar este router, sino es el router el que va a decidir qué va a usar. Y el cambio es muy sencillo gracias a que yo tengo el código muy separado. Simplemente lo que voy a hacer es que en vez de llamarle router, simplemente por facilidad le voy a llamar movies, bien, para que sepamos que esto se trata del router de las películas. Y a movies acá le voy a pasar el servidor. Estoy haciendo exactamente lo mismo que haría con mi servidor test, que es pasarle la app a las rutas. Y eso quiere decir que ahora las rutas pues ya no se van a comportar simplemente como un router, sino que realmente lo que vamos a exportar, bien, va a ser una función. Entonces aquí esta función va a recibir una app, ¿cierto? Un servidor, y lo que va a suceder es que sea la app que le pase, es decir, la del test que declaramos en el test server o mi app, la real, la que era en producción, pues le vamos a definir que va a tener aquí la ruta de movies, bien, vamos a hacer un app.use movies, que es simplemente la manera global, y le vamos a pasar el router. Este patrón se llama inversión de control. De hecho, cuando hacemos inyección de dependencias, esto es una forma de hacer inyección de control. Es como un paradigma un poco más amplio. Con esto deberíamos tener todo para empezar a poner a prueba, ¿cierto? Para poder empezar a crear nuestros tests. Y eso es lo bonito de hacer testing, que el testing nos obliga un poco a hacer el código más desacoplado, a hacer un código más mantenible, a hacer un código más fácil de testear. Ahora bien, como ya tengo preparado pues todo lo necesario, como ya es un código que está listo para ser testeado, pues lo único que haría falta entonces es simplemente crear nuestras pruebas. Entonces yo lo que suelo hacer es crear un archivo que tenga el mismo nombre. En este caso, pues el archivo se va a llamar movies. Va a terminar en .test, de esa forma Jess lo va a leer, Jess es el que va a correr, digamos, nuestros tests. Aquí aquí es porque le cambié el formato al JSON, no me interesa cambiarlo. Y hay algo que a mí me gusta siempre al hacer test, y es tener el archivo original que vamos a probar, bien, y el archivo de pruebas a un lado, porque de esa forma podemos comparar. Por eso estaba cerrando aquí pestañas, porque así tengo como más claridad de lo que quiero hacer. Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer. Como yo les decía, si yo lo que quiero probar es que realmente estos endpoints cumplan como con su palabra, bien, que dado que haga una petición a movies, simplemente me debería devolver una colección de películas con un status code HTTP 200. Mientras que si por ejemplo es uno de creación, pues el estado que debería devolver aquí en Create Movie sería un 201, que suele ser el estado de creación. Y así sucesivamente, pues si no existiera sería un 404 y podríamos testear que este error. Pero obviamente nosotros, a ver, la idea es que tú aprendas. Entonces yo simplemente voy a hacer un endpoint y te dejo ahí la tarea de crear el resto, pero te vas a dar cuenta que es muy fácil hacerlo con Supertest y que yo te voy a dar todas las bases necesarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es, por supuesto, vamos a necesitar nuestro test server. Como dijimos, pues la idea es tenerlo tan desacoplado como sea posible. Y luego yo lo que voy a hacer en este caso, pues como lo que voy a testear es precisamente este endpoints de películas, pues bueno, este router. Bien, voy a simplemente a requerir aquí movies, que sería pues mi router. A mí me gusta siempre escribir los tests porque antes de hacer como cualquier implementación, porque me da un poquito de claridad de qué es lo que estoy tratando de hacer. Entonces en mi caso pues vamos a copiar aquí como este namespace, que sería como routes, movies. Esto simplemente es un string. Ustedes pueden copiar acá lo que quieras. O sea, esto no
Esto es una convención que yo estoy utilizando, simplemente para que sea más descriptivo a la hora de correr los tests. Y voy a hacer dos casos muy específicos. El primer caso es que debería retornar, ¿cierto? Should return a response with status 200. Eso es como lo más básico, que al menos me responda a 200, que es como, bueno, está respondiendo bien. Si fuese un error, podría ser un 404 o un 500, etcétera. Bien. Y el segundo test que voy a copiar es que debería retornar, ¿cierto? Should return all movies. En este caso es porque simplemente vamos a hacer la prueba de el get movies. Vamos a hacer el más sencillo, pero te vas a dar cuenta, como te decía, que igual leyendo un poquito de documentación, el resto es muy fácil. Teniendo esto, hay un patrón que a mí me gusta usar, que es el patrón AAA, bien, en donde el patrón AAA simplemente son tres cosillas: arrange, add y expect. Y eso es muy del mundo del testing, bien, y hacer. Listo. En hacer es donde vamos a hacer la pregunta mágica. A mí siempre me gusta ser muy filosófico y entonces, como si se dan cuenta, eso es un poquito como viene del inglés, como describe, descripción, y luego dice it, como it should return. Esto se lee como un poquito literal. It should return a response with status 200. Entonces aquí espero que el resultado, por eso digo la filosofía acá, sea igual a lo esperado. Eso es lo que todos queremos esperar en un test, ¿no? Y lo interesante de, digamos, esta pequeña plantilla que yo hago es que pues mantiene mis tests también consistentes, así como nos gusta mantener el código consistente, también es muy importante tener los tests consistentes para que sea más fácil cambiar o actualizar cuando sea necesario. Es que también podemos copiar y pegar, porque si consistencia podemos copiar y pegar y cambiar cosas, pero en este caso nuestra línea de hacer realmente no cambia. Entonces, a mí me gusta jugar un poco entre cuál es la parte de hacer, cuál es la parte del acto y cuál es la parte de como de los arreglos, de lo que tengo que preparar. Pues bueno, realmente de lo que tengo que preparar es que tengo que preparar lo esperado. ¿Qué es lo esperado? Pues lo esperado es que sea un código 200. Eso es lo que estamos declarando acá. Eso quiere decir que en el acto es donde sucede la acción. En el acto es donde yo voy a obtener este resultado. Entonces acá yo voy a hacer un pequeño truco de destructuring, y es que normalmente cuando, digamos, hacemos, dejémoslo acá vacío, cuando hacemos acá, por ejemplo, aquí vamos a hacer una wait, bien, de nuestro test server. Ojo, nuestro test server que está cargando las películas. Aquí lo vamos a hacer acá. Pues va a devolver un status. Esto sería como lo esperado, pero sabemos que como servidor esto realmente no es así. Nosotros tenemos que preparar este servidor. Bien, eso es como lo que uno esperaría. Entonces, claro, tengo que cargar realmente servidor, y aquí es donde entra la magia de, digamos, de SuperTest. Aquí simplemente hacemos esta carga de test server. Recuerden que esto está devolviendo, ¿cierto? Está devolviendo el super test. Y entonces es realmente, esa es la instancia que vamos a usar para nuestro test. Es realmente este que yo estoy llamando request, simplemente por tener como también una convención acá, una facilidad de lectura. Vamos a hacer una wait de ese request cuando hacemos un get al endpoint de movies. Aquí es donde estamos, digamos, haciendo este acto en el que estamos haciéndole un request a movies. Esto es lo interesante de SuperTest. Cuando tú coges tu servidor y lo envuelves en SuperTest, te crea este objeto, digamos, tipo request, en el que puedes simplemente hacer un get y le dices a qué ruta, ¿cierto? ¿A qué ruta le quieres hacer ese request? Y se vuelve maravilloso para testear. Entonces esto me vuelve un status, pero como obviamente yo aquí por convención tengo también esto del resultado, pues yo simplemente aprovecho que en el destructor y nosotros podemos poner un alias y le digo que esto va a ser el resultado. Ese va a ser mi primer test. Vamos a ver de una vez, porque está bueno probar. Vamos a correr los tests. Recuerden que está con Jest, entonces lo que va a hacer es ejecutar todos los archivos que terminan en .test, y Jest como runner pues me va a leer este describe. Ahí me está leyendo acá la pequeña ruta, y acá me dice una información interesante. Uno pasó y uno falló. Y yo creo saber cuál es el que falló. Pues el que no hemos declarado. Entonces aquí efectivamente me dice, mira, está retornando 200 y está funcionando. Ok, entonces aquí la verdad pues no es como nada del otro mundo. Aquí simplemente cuando yo, ¿qué es lo esperado? En este caso son todas las películas, pues yo debería volver todas las películas. Pero aquí tenemos un truco muy interesante. Como nosotros estamos acotando nuestra información. De hecho, si se dan cuenta acá, yo hasta ahora estoy haciendo una prueba en totalidad. O sea, si esto se conectarse a una base de datos, literalmente este test acaba de probar que su conexión a base de datos, en mi caso es un JSON, está funcionando. Pero
de nuevo, los test los tenemos que acotar. Entonces, como los test los tenemos que acotar, si nosotros revisamos un poquito cuál es la responsabilidad, digamos, de aquí, de este controlador, de este endpoint, es simplemente retornar un JSON de las películas. Ya, digamos, el detalle, la implementación, que en este caso, pues este es el load movies, no me interesa porque yo solo quiero testear esta capa acá controladora. Asimismo, pues sería, sí, bueno, el tema del 200 está claro acá. Eso quiere decir que si yo esto lo cambiase a un 201, este test debería fallar. De hecho, deberíamos hacer la prueba para darnos cuenta de la importancia de los tests. Si alguien cambia por error esto, el test está diciendo que no debería ser así, entonces el test me va a fallar. Bien, el test debería decirme como, hey, tú lo que estás ejecutando ahí está fallando. Y efectivamente aquí dice, hey, es una cosa completamente diferente. De hecho, yo creo que se demora mucho precisamente por lo que no estamos haciendo ese acotamiento. Entonces, volvamos al resultado original. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es un concepto que a veces puede ser un poquito, ¿cómo se dice? Como un poquito intimidante, y es hacer un mock con Yes. Bien, y el mock con Yes lo que voy a hacer es simplemente decirle, ve, de los helpers que tengo acá, que es precisamente este load movies, yo lo voy a reemplazar por algo que yo quiera. Porque realmente lo que haga load movies no es una responsabilidad directamente de, digamos, de este controlador aquí que se encarga de definir el endpoint. Yo quiero que esa comunicación, digamos, de cliente a servidor se pruebe, pero de ahí para atrás yo ya puedo hacer otros tipos de test de integración, de ahí el tema del acotamiento. Entonces acá, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a mockear, esto es un término. De hecho, si revisan mis videos de testing anteriores, explico también esto de qué es mockear, qué es hacer, por ejemplo, monkey patching, etcétera. Lo explico mejor, entonces lo recomiendo bastante. Lo pueden buscar directamente aquí en este canal de Garaje Ideas. Yo lo que voy a hacer es que voy a mockear ese load movies. Bien, entonces aquí lo voy a mockear, aquí le voy a poner una función stub de Yes y simplemente, como yo ya estoy mockeando movies puede ser lo que sea. Vamos a hacer una lista de películas y mis películas van a ser película 1 y película 2. Y eso es literalmente lo que va a hacer. Entonces ya los movies no va a ir, es decir, esto ya no va a ir a base de datos, sino que va a retornar estas dos películas. Y ustedes dirán, Guillermo, pero entonces ¿para qué hacemos test si realmente nosotros podemos cambiar el resultado? Y ahí está el tema. Es que nosotros lo que queremos testear es la responsabilidad exclusiva de esta función. Es un test de integración que a su vez es un poco unitario, si se quiere ver de esa forma. Y de nuevo, la razón de esto es porque queremos acotar las integraciones, que si el servicio que se está conectando a la base de datos tiene otra lógica de negocio, para eso podemos hacer otro test unitario o de integración. Ya eso lo decide pues cada proyecto, cada equipo. Entonces aquí pues como yo ya estoy haciendo este cambio de funcionalidad, esto es algo externo, ¿cierto? Eso es una dependencia. Yo estoy testeando estas rutas, no las dependencias. Las dependencias tienen que ser testeadas. Eso es un poquito como si nosotros testeáramos lo que debería ser una base de datos. Eso no tiene mucho sentido. Las bases de datos ya tienen sus propios tests. O si testeáramos qué hace Express. Express es una dependencia, ellos deben de tener sus propios tests. Es un poquito así como tenemos que ver. Entonces acá, claro, ¿qué esperamos? Pues todas las películas. ¿Y cuáles son todas las películas? Según aquí mi información, pues sería película 1, película 2. Y acá ya luego en el acto, pues lo interesante es que es exactamente el mismo acto, es llamar este endpoint, vamos aquí a llamarlo, pero yo ya no quiero consultar el status, sino que quiero consultar el body, ¿bien? Y por supuesto te tiene que ser una función asíncrona. Entonces, si nos damos cuenta, bien, si nos damos cuenta, es muy sencillo utilizar supertest. Aquí vamos a correr para darnos cuenta que este test está funcionando. Si yo quisiera hacer un post, por ejemplo, para ver que el create está funcionando, simplemente le hago .post, le paso el endpoint, le paso un ID y manejamos esta misma plantilla. Acá podemos ver que ambos tests están pasando con éxito. Bien, y eso es todo con Supertest. Recuerda que por más que sean test de integración, es muy importante tener los tests acotados. De esta manera, si alguno de los tests falla, tenemos un área del código mucho menor a la cual podemos investigar qué es lo que está pasando. Espero que te haya gustado este video y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Mi nombre es Guillermo Rodas, hasta la próxima.